nombre es Edmundo Perales y en este video estaré explicando el método de cifrado por columnas. Este método reordena los caracteres del mensaje en claro o de un criptograma en columnas y puede llevarse a cabo de varias formas. Una es simple sin llave y la otra es simple con llave. Pasando a columnas simples, en este algoritmo reacomoda los caracteres del mensaje en claro de un determinado número de columnas, que es la llave. Entonces nuestro criptograma toma la forma de cripto C1, C2, C3 hasta llegar a CN, dependiendo de nuestro mensaje. Estos elementos o caracteres se vierten por renglón de izquierda a derecha. Un ejemplo de este es el siguiente, en donde tenemos como llave 7 y nuestro mensaje en claro, que son los meridianos y paralelos terrestres, forman un preciso sistema de coordenadas. Por lo tanto, como se explicó anteriormente, esto se va a colocar de forma de renglón, comenzando de izquierda a derecha, como lo podemos ver en la tabla. Podemos ver los meridianos y paralelos terrestres forman un preciso sistema de coordenadas. Y al final, si quedan celdas por completar, estas se llenan colocando una X para poder completar la tabla y que no queden espacios vacíos. Entonces nuestro criptograma lo vamos a obtener tomando las letras por columnas, es decir, como podemos ver, la primera columna la tomamos y tenemos una parte de nuestro criptograma. Tomamos la segunda columna y tenemos otra parte de nuestro criptograma. Después tomamos la tercera columna y tenemos otra parte de nuestro criptograma, y así sucesivamente hasta acabar con las columnas y completar todo nuestro criptograma. Ahora, para poder descifrar necesitamos conocer la llave, que es el número de columnas. Necesitamos el número de filas, que no conocemos, pero que podemos obtener a través de la siguiente fórmula, que dice que el número de filas es igual al número de caracteres del criptograma entre el número de caracteres de la llave. Por ejemplo, tenemos como llave que es igual a 8, que viene siendo el número de columnas. Tenemos el siguiente criptograma, como vemos en pantalla, y haciendo el conteo de su número de caracteres, tenemos que son 56. Por lo tanto, para obtener el número de filas o renglones, tenemos que dividir los 56, que son la cantidad de caracteres del criptograma, entre 8, que es la llave dada. Entonces esto nos da como resultado 7 filas. Después, realizando lo anterior, nuestro criptograma lo vamos a dividir en bloques de 7 letras, así que nos queda de la siguiente manera. Tomamos 7 letras del criptograma y lo colocamos en un bloque, y así hasta terminar con todos los caracteres de nuestro criptograma y tenerlos en bloques de 7. Para después estos bloques colocarlos en forma de columnas, siguiendo la secuencia de bloques, teniendo la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, la columna 5, la 6, la 7 y la 8. Una vez vaciado el criptograma en la tabla, podemos ver el mensaje en claro leyéndolo por renglones de izquierda a derecha. En este caso es: los cocodrilos lloran para eliminar la sal que tragan al nadar, y se eliminan las X que fueron agregadas al momento de cifrar este mensaje en claro. Ahora, con el simple con llave, el proceso de cifrado, tenemos un ejemplo con la llave igual a 6, que es el número de columnas. Tenemos una llave adicional, que es perico, y el mensaje en claro, que es: el éxito consiste en vencer el temor al fracaso. Entonces lo que hacemos primero es colocar la llave adicional en otra pequeña tabla. Es importante mencionar que hay que obtener el valor numérico de esta llave dependiendo de qué letra se presenta en el alfabeto. En este caso, la C es la primera, la segunda es la E, y así con las demás letras de la llave. Entonces ahora el mensaje en claro se coloca por renglones o filas de izquierda a derecha con bloques de 6 letras del mensaje en claro, hasta terminarlo con X si fuera necesario. Y después lo que debemos hacer es que la llave adicional se tiene que ordenar usando los números de las letras de menor a mayor, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y como en este caso, que ahora la palabra de la llave adicional queda C, E, I, O, P, R, por lo tanto las columnas que estaban debajo de estas letras serán movidas
con su respectivo número. Y por último, una vez hecho lo anterior, solo queda tomar el criptograma con la nueva tabla que se generó tomando las columnas desde C1 hasta C2, hasta C6, perdón, y nos quedaría de esta forma: ISNROAX, ISNROAX, LZTNTLS, LZTNTLS, y así sucesivamente hasta acabar con las 6 columnas. Ahora, para el descifrado tenemos un ejemplo en donde la llave, que es el número de columnas, es igual a 5. Tenemos la llave adicional, que es igual a reloj, y el siguiente criptograma, como podemos ver en pantalla, es todo este. Entonces lo primero es ordenar las letras de la llave adicional de acuerdo a su posición en el alfabeto de menor a mayor. En este reordenamiento queda ELOJR de la palabra reloj. Después contamos los caracteres del criptograma, que en este caso son 50, y para obtener el número de filas dividimos el 50 del criptograma entre 5, que es la llave, o el número de columnas, dando como resultado un total de 10 filas. Teniendo todos los datos anteriores, procedemos a crear las tablas para el descifrado. Entonces, colocamos primero las letras de menor a mayor de la llave adicional, como lo podemos ver aquí, y después vaciamos el criptograma en columnas debajo de la llave adicional. Una vez teniendo la primera tabla, toca reordenar las columnas de acuerdo a la llave adicional formando la palabra. En este caso era reloj, entonces se reacomoda para así las columnas debajo de esta puedan ser reordenadas con ellas y poder obtener el mensaje en claro leyéndolo por renglón de izquierda a derecha, que en este caso dice: la pirámide de Kukulcán está en Chichén Itzá, Yucatán, México, así como podemos ver abajo de estas tablas. Y así sería el proceso de cifrado y descifrado del método por columnas. A continuación se mostrará un programa de este método realizando estas funciones. Pasando ahora con el programa, tenemos esta forma en donde podemos elegir el tipo de descifrado, la sección en donde introducimos el mensaje en claro, las llaves, el criptograma y unos botones para poder cifrar, descifrar e limpiar los textbox y los data grid views. Y en esta sección de abajo tenemos la sección de los data grid views en donde se mostrarán las tablas del mensaje en claro y del criptograma. En el código tenemos una llave booleana, la cual sirve para decidir si es cifrado o descifrado. Tenemos una regla de 26 posiciones para guardar el alfabeto. Tenemos dos matrices, una es la matriz mensaje que guarda el mensaje en claro o el criptograma, y la matriz auxiliar para los procesos que utilizan la llave adicional. También tenemos dos listas, las cuales utilizan dos clases. La primera es la letra llave, que tenemos aquí arriba, en donde se encuentran estos atributos que son la letra del alfabeto, el valor de la letra, la posición colocada y el número de columnas. Esto para cuando la llave adicional se tenga que reordenar, esta también se mueva junto con ella. También tenemos la clase letra ordenada, en donde tenemos de atributo la letra, la posición y el número de columna, para que junto con las columnas puedan ser reordenadas. Siguiendo con la clase form, tenemos este método que es rellenar el alfabeto, en el cual se llena el arreglo que mencionamos al principio para guardar las letras y después buscar el valor de la llave adicional. También tenemos el botón cifrar, en el cual la variable cifrado se vuelve verdadero. También se activan los controles correspondientes a esta acción. Tenemos el textbox del criptograma, que se desactiva y nos enfoca en el mensaje en claro. De igual forma tenemos el botón de descifrado, en el cual tenemos la variable de descifrado que se vuelve falsa, los controles se activarán y ahora el textbox del mensaje en claro se desactiva y nos enfoca en la llave.
Ahora en el botón convertir, que es el que realiza todo el proceso, tenemos algunas variables auxiliares como mensaje, número de filas, la llave que se introduce en el textbox y para guardar el criptograma. Ahora, suponiendo que se elige la opción de cifrado, se guardará el mensaje del textbox en la variable mensaje. Este mensaje se envía a un método de eliminar que tenemos acá abajo, en el cual recorremos a través de un ciclo for ese mensaje y en dado caso que se encuentre un espacio, este simplemente no lo va a tomar en cuenta, se lo va a saltar. Esto para que no haya ningún espacio entre el mensaje. También a ese mensaje, en dado caso que se tenga algunas letras en minúsculas, con el método toOper podemos convertir las letras a mayúsculas. Después es necesario obtener el número de filas. Esto para que las matrices puedan ser definidas por un tamaño que ya sepamos. En este caso el número de columnas sería la llave que proporcionó el usuario y el número de filas es lo que se calcula en este método que tenemos aquí abajo. Aquí podemos ver el número de filas es igual al tamaño del mensaje entre lo que es la llave, y en caso de ser cifrado, como no se sabe si el mensaje en claro va a poder llenar la tabla, solo se añade a ese número de filas uno más para que este se complete y no deje celdas vacías. Entonces, regresando arriba, suponiendo que el usuario elige la opción simple, entra a esta parte del if junto a la parte de descifrado, en donde primeramente se rellena nuestro mensaje en el que lo hace de izquierda a derecha a través de este método llamado relleno matriz, en donde tenemos unas variables para controlar el recorrido de la matriz, así que le enviamos por parámetros el mensaje, el número de filas y el número de columnas, esto para definir el tamaño de matriz. Después solo recorremos la matriz en donde vamos agregando letra por letra y al final de realizar todo este proceso vamos a validar la matriz llena, es decir, si al final quedaron espacios vacíos. Como podemos ver, la recorremos y si encuentran algún espacio vacío, este completa con una X. Entonces, regresando arriba, ahora creamos nuestro DT mensaje. Es decir, vamos a mostrar el Data Grid View, lo que está en esa matriz. Después a nuestro criptograma le guardamos el método obtener criptograma, en el que se envían por parámetros la matriz mensaje. Y en este método se define la variable criptograma, donde después se recorre por columna la matriz, ya que como recordemos el criptograma se obtiene por columnas, por lo que se obtiene columna por columna y luego se avanza en cuanto a las filas. Y al final se retornará nuestro criptograma, el cual, regresando arriba, este se muestra en el textbox del criptograma. Ahora, en dado caso de que el usuario escoja descifrado, va a ser guardado lo que el usuario le proporciona al mensaje. Entonces nos vamos a este método de rellenar matriz criptograma, el cual se llena la matriz mensaje que se va a hacer por columna, en donde solo se manda por parámetro el mensaje, el número de filas y el de columnas, esto para definir la matriz. Entonces solo se recorre por columnas nuevamente, ya que esta vez sí irá insertando este mensaje para que al final solo se tenga que leer de izquierda a derecha y podamos tener nuestro mensaje en claro. Volviendo arriba, solo queda crear el DG mensaje para que el mensaje en claro se pueda mostrar en el Data Grid View, ya que no puede mostrarlo en un textbox por los espacios que puede haber en el mensaje. Siguiendo con el proceso, ahora con la opción de simple con llave, en este caso, en caso de ser cifrado, definimos una variable para guardar que el usuario introduzca el textbox de la llave adicional. Se llena la lista de llave adicional en este siguiente método, en donde simplemente se guardan las letras de esa llave adicional, guardando todas las propiedades
como la letra, el valor número, el número de columna, la posición colocada se vuelve falso o false, ya que todavía no tiene una posición como tal. Entonces volvemos arriba y ahora tenemos que obtener el orden de esas letras llaves. Como ya habíamos visto en la teoría, necesitamos reacomodar esas letras. Entonces sería obtener orden letras, en el cual utilizamos estas variables para poder llevar a cabo el proceso, en donde simplemente vamos recorriendo esa lista de letras para poder ir encontrando el valor, y después si encuentra el menor, en la primera vuelta simplemente la voy a guardar en la lista de letras ordenadas. Es decir, va a ir aquí de orden de menor a mayor, en donde se van a guardar para después ser mostradas. Y después tenemos el método colocar orden letras, el cual tenemos aquí abajo de en el cual, como aquí ya tenemos la posición que le corresponde y el número de columnas, simplemente vamos y se lo agregamos a nuestra otra lista de letras llaves. Y como podemos ver, estamos recorriendo esa lista de letras llaves. De igual manera recorremos la lista de letras llave ordenada y verificamos si es la letra que tenemos en letras llave ordenada es igual a la que está en letras llave, entonces la posición va a ser la misma. Por lo tanto, se le asigna la posición que tenga las letras llave a las que tenga la letra llave ordenada, simplemente para que tengan la misma posición, y al momento de ser movidas las letras, estas también pueden ser movidas con las columnas que están debajo de ellas. Regresando arriba, tenemos el método de llenar de teje llave, donde se van a mostrar los datos en el data grid view, las letras de la llave ordenada. Después, de igual manera, rellenamos nuestra matriz con el mensaje que nos proporcione. Creamos de igual forma el teje mensaje del data grid view, y después de eso tenemos que rellenar el data grid view de letras reordenadas. En este caso vamos a hacer un recorrido del siguiente método, en el cual vamos a recorrer, como podemos ver aquí, la lista de letras de llave ordenada, para que así podamos ir viendo cómo es su orden de menor a mayor y podamos mostrarlo en el data grid view. Y eso es lo que hace ese método. Ahora necesitamos reordenar nuestra matriz mensaje, es decir, como ya tenemos colocado o asignado el orden de las letras de menor a mayor, entonces esas letras que se movieron, sus columnas también deben de moverse. Por lo tanto, vamos a el método de reordenar matriz mensaje, en el cual simplemente hacemos un recorrido de nuestras letras llave ordenada, en el cual vamos recorriendo y asignándole a nuestra matriz auxiliar, para que así, mandándole la posición, es decir, donde va a comenzar nuestra matriz mensaje, es donde se van a ir añadiendo dependiendo de la zona que queramos que se posicione. Básicamente eso es lo que hace este método. Solo mueve las columnas de acuerdo a la letra que se movió. Ahora volviendo arriba, entonces después de eso simplemente obtenemos el criptograma, pero esta vez no de acuerdo a nuestra matriz normal, sino a la matriz auxiliar, ya que es donde obtendremos nuestro criptograma, porque es en donde se movieron las columnas a la posición en donde deben de ir. Como ya lo habíamos mencionado, teníamos ese criptograma, y ese criptograma lo mostramos en el textbox del criptograma. Ahora, suponiendo que el usuario elige el descifrado, entonces comenzamos a rellenar la matriz criptograma, como en el método de simple. En el método de descifrar,
es decir, la vamos a ir colocando en forma de columnas. Obtenemos nuestra llave adicional que la proporciona el usuario, la guardamos en la variable. Entonces llenamos la lista de la llave adicional, como ya lo habíamos mencionado en el anterior. Después obtenemos el orden de las letras llaves y después rellenamos el TTG de letras ordenadas, es decir, vamos a mostrar en el Data Grid View las letras de menor a mayor, es decir, no van a ser como el usuario lo ingrese. Entonces regresando, entonces creamos también nuestro DTG mensaje, en el cual ya habíamos obtenido el rellenar matriz criptograma, y vamos a mostrar cómo lo muestre el usuario, y vamos a ir mostrándolo en el Data Grid View. Entonces después de eso se reordena la matriz mensaje, es decir, ahora como vamos a volver a poner la palabra normal como debe de ser, se van a reordenar esas columnas del mensaje llave. Entonces movemos esas columnas y después simplemente mostramos los resultados de eso, que es llenar de TG llave y de llenar matriz mensaje reordenado, para que así el usuario pueda ver cómo se realiza el proceso. Ahora sí vamos a seguir con la demostración del programa con un pequeño ejemplo de alguno de estos cifrados. Vamos a cifrar y a ponerle, por ejemplo, en el simple, vamos a poner un ejemplo. En este caso van a ser los de la presentación y vamos a poner la llave, que es 7. Vamos a darle en convertir y vemos que en el textbook del criptograma nos muestra pues nuestro criptograma, ¿no? Ahora después vamos a poner a prueba el descifrado. Vamos a reiniciar, vamos a poner el descifrado, el criptograma, perdón, y vamos a convertir. Entonces aquí podemos ver en el Data Grid View cómo lo coloca y podemos ver el mensaje en claro. También podemos ver cómo es que las celdas vacías las relleno con una X. Y esto viene siendo todo por nuestra parte. Espero vernos en un próximo video.